Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Es posible que estemos frente a uno de los vídeos más reveladores de la historia de su vida. Sí, el vídeo que está viendo ahora. Vamos a hablar de algo que va a cambiar, y yo estoy completamente convencido, el destino de la humanidad. Y además no tardando. Nuestras vidas lo van a disfrutar o quizás padecer. Y se trata del cambio más importante que ha sufrido el ser humano en los últimos quizás 10.000 años. Veréis, dejadme explicaros. Symantec, quizás algunos de vosotros lo conozcáis, Symantec International Company, es una empresa que se dedicaba a la inteligencia artificial en sus comienzos. Ahora es un antivirus. El lema corporativo de Symantec era confianza en un mundo conectado. Eso es lo que decía Symantec. Ahora es el mayor actor del sistema inmunitario, pues prácticamente que existe en el mundo, se puede decir que así es. Cada año Symantec descubre unos 280 millones de nuevos programas maliciosos. ¿Ha oído bien? 280 millones. Programas maliciosos. La mayor parte de estos programas ha sido creado por programas. Software que escribe software. Las defensas de Symantec también son automáticas. Analizan software sospechoso, crean un parche y bloquean ese programa. Eso sí lo consideran dañino. Lo añaden a algún tipo de lista negra que tiene Symantec y lo que hacen es dejarle como culpable. Según Symantec, el software malicioso superó en número al software bueno. Pero esto hace ya varios años, no es nuevo. Y hasta hace una de cada 10 descargas que la gente efectúa incluye un programa dañino. Imagínese usted la cifra. Quizás usted, yo, cualquiera de nosotros tengamos esos programas dañinos instalados. Existen muchas especies de malware, pero ya sean gusanos, virus, spyware, rootkits, caballos de Troya, cada uno tiene su objetivo. Está diseñado para un objetivo común. Todos ellos, han sido construidos para explotar los ordenadores sin consentimiento del propietario y, con ende, robar algo que hay en ellos almacenado. Y usted dirá, ¿por qué estás hablando de esto? Estoy hablando de esto porque quiero que usted vea que quizás detrás de esos 280 millones de programas malware que aparecen cada año, tal vez se encuentre una inteligencia no humana. La vamos a llamar superinteligencia. Veréis, hay un libro que he tenido la oportunidad de leer. Es un libro alucinante. Se titula Superinteligencia, caminos, peligros y estrategias. Ha sido escrito por un tipo bastante peculiar, Nick Bostrom. Es director del Futuro de la Humanidad. Así es como se llama, Instituto del Futuro de la Humanidad. Y profesor de la Facultad y Filosofía de la Universidad de Oxford, Martin School, la Universidad de Oxford, una de las más potentes del planeta. Este señor Nick Bostrom fue al Bilderberg en el año 2019. No sé si ha ido algún otro más. Porque este señor lo suelen llevar para hablar de la inteligencia artificial a uno de los foros más importantes del mundo, si no el más importante. En el 2019 se habló de este tema en el Bilderberg, la militarización de las redes sociales. Bilderberg sabe que algo muy importante hay detrás de la inteligencia artificial. En ella está la clave del futuro. Por eso cada año incluye entre 1, 2 o hasta 3 temas dentro de su agenda para hablar de la IA. Mientras tanto nosotros miramos hacia otro lado, la vemos como algo gracioso, divertido e incluso una herramienta interesante, que lo es. Y yo he dicho en más de una ocasión que soy uno de los más fervientes usuarios de la inteligencia artificial. Pero vamos a hablar de lo que nos espera
de cómo se podría solucionar y de lo que dice este señor en este libro. Este libro creo que desgraciadamente no está publicado en español, solo está en inglés y alemán me parece. Pero aquí le vamos a contar más o menos qué es lo que pone, para que usted vea por qué a este señor se le invita al Club Bilderberg, porque esta es una de las mayores potencias sobre la idea de la inteligencia artificial y por qué deberíamos hacerle caso. Él en su libro comienza contando algo interesante. La llama la fábula inacabada de los gorriones. Es una fábula bastante curiosa, pero cuando se la lea usted la va a entender. Permítame unos segundos. Era la temporada de construcción de nidos, pero después de días de duro trabajo los gorriones ya estaban muy cansados. Se habían sentado al resplandor del atardecer y se estaban relajando, estaban piando. Y entre ellos se miraban y decían: es que somos tan pequeños y débiles. Imagina lo fácil que sería nuestra vida si tuviéramos un búho, quien podría ayudarnos a construir nuestros nidos. Sí, eso dijo otro gorrión, y podíamos utilizarlo para cuidar incluso a nuestros mayores y a nuestros jóvenes. Podría darnos consejos, vigilarnos del gato del vecino, añadió un tercer gorrión que por allí andaba. Entonces Pastus, que era el gorrión mayor, habló. Me dice: me parece una gran idea. Enviemos exploradores en busca de un huevo de búho. Los enviaremos a todas las direcciones. A ver si, en vez de encontrar un huevo de búho, encontramos un búho pequeñito, o tal vez un polluelo, o tal vez incluso podría llegarnos a valer una comadreja de bebé. Quizás esto sería lo mejor que nos hubiera pasado, al menos desde la inauguración del pabellón del grano ilimitado que tenemos en el patio trasero. La banda de gorriones estaba exultante. Los gorriones de todas partes empezaron a piar a todo pulmón. Solo Krokfrinkle, un gorrión tuerto y de temperamento inquieto, no estaba convencido. Le parecía que esta empresa era absolutamente insensata. Y dijo: esto seguramente será nuestra perdición. Y añadió: ¿no deberíamos pensar un poco en el arte de domesticar y amansar a los búhos antes de traernos a una criatura así a nuestro entorno? Pastus respondió: domar un búho parece algo extremadamente difícil. Es complejo de hacer. Ya será bastante difícil encontrar el huevo del búho, así que empecemos por ese punto. Cuando hayamos conseguido criar un búho, podemos pensar en afrontar el siguiente reto. Hay un fallo en este plan, gritó Krokfrinkle. Pero las protestas fueron en vano, ya que la bandada de gorriones había despegado y había comenzado a implementar las directrices y las directivas establecidas por Pastus. Se pusieron a buscar ese huevo de búho. Solo quedaron en aquel atardecer 2 o 3 gorriones, y juntos intentaron averiguar cómo se podría domesticar o amansar a los búhos. Pronto se dieron cuenta de que Pastus tenía razón. Se trataba de un reto extremadamente difícil, sobre todo a falta de un búho real con el que poder practicar. No obstante, siguieron adelante. Intentaron, con lo mejor que tenían, mostrar cómo éramos capaces, o eran capaces esos gorriones, de domesticar a aquella fiera. Antes de que hubieran encontrado una solución al problema de control, y nadie sabe cómo fue, apareció en el lejano horizonte nuevamente la bandada. Y hasta aquí acaba la historia. Y usted dirá: ¿por qué está inacabada? ¿Se ha dado cuenta que la historia está inacabada? Por alguna circunstancia nunca fue terminada. El libro de Nick Bostrom es un grueso libro. Es un libro de más de 400 hojas, pragmático y con un cierto grado de complejidad. En principio se esfuerza muchísimo en mostrar que el documento no trata de ser ni profético ni milenarista. Y entre líneas se aprecia que a este señor, a Nick Bostrom, alguien le ha informado muy bien. Está muy bien informado de fondo. Ya le he dicho que no es un libro de fácil lectura,
Pero es muy interesante lo que allí pone. Entonces he decidido coger ese libro y explicarle parte de lo que allí pone, quizás para mi juicio lo más importante, y cómo nos va a afectar a todos nosotros y al futuro de la humanidad. Tenemos una idea de cómo correlacionar con resultados prácticamente relevantes, por ejemplo, una serie de datos. Imagínese usted. Imagínese una persona que tiene un coeficiente intelectual de 130, debemos suponer que tiene más posibilidades frente a otra persona con un coeficiente intelectual de 90, por ejemplo, de ganar al ajedrez. No tiene por qué ser así siempre, pero debemos suponer que es así en la mayoría de los casos. Aquellos con un coeficiente intelectual de 90 pueden sobresalir en la escuela y desempeñarse bien en una amplia gama de trabajos cognitivamente exigentes. Pero supongamos que pudiéramos establecer de alguien de manera que su coeficiente intelectual estuviera muy por encima de esta cifra. Y hablo de la de 130. ¿Sabe usted lo que dice el señor Bostrom? Dice que la IA del futuro tendrá un coeficiente intelectual de 6.455. Ni usted ni yo sabemos o no tenemos ni idea de lo que sería capaz de hacer una mente con un coeficiente intelectual de 6.455 frente a la de los seres humanos, que pueden oscilar entre 130 y 90. Eso es un grave problema y ese punto llegará. No tenemos ni idea de lo que puede suceder. Cuando llegue aquella inteligencia existirá una serie de fases de implementación, una implementación abierta que posiblemente lo que haría que esa inteligencia tomara conciencia de sí mismo, si no lo ha hecho ya, y comenzase a efectuar un ataque y eliminar aquellas especies o aquel sistema que los seres humanos hayan creado. Y cuando digo especies me refiero al propio ser humano. Dentro de los escenarios, de los distintos sistemas ofensivos que puede controlar una IA no puede tener acceso, por ejemplo, a cañones, a tanques, quizás sí, parcialmente, pero no físicamente. No puede tener acceso a un mortero, No, a eso no puede. Entonces la IA debería tener acceso a algún sistema ofensivo con el cual poderse hacer con el control del planeta. Y es aquí cuando Nick Bostrom, que escribió este libro en el año 2014, dice una frase: la inteligencia artificial utilizaría la nanotecnología. Haría un diseño, una especie de forma avanzada de proteína autorreplicante capaz de ser diseminada en toda la población. Eso es lo que haría la IA. Esas proteínas sintetizadas formarían un nanosistema húmedo y muy primitivo que, como los ribosomas, sería capaz de aceptar instrucciones externas. Nanotecnología dentro de nosotros que aceptase instrucciones externas. Esto lo dice el señor Nick Bostrom, 2014. Luego también habla de una segunda opción. Nick dice que posiblemente habría un escenario adicional en los que una superinteligencia alcanzaría el poder secuestrando procesos políticos, manipulando sutilmente los mercados financieros y sesgando los flujos de información o piratería de sistemas de armas fabricadas por humanos. Tales escenarios, dicen Bostrom, evitarían la necesidad de que esa superinteligencia inventase nuevas tecnologías armamentísticas. La máquina construiría su propia infraestructura, con manipulaciones y operaciones que se efectuarían a velocidad nuclear, molecular o atómica, en lugar de las lentas velocidades de la mente de los cuerpos humanos. Y la destrucción que se produciría comenzaría a proyectar construcciones globales masivas. Digamos que lo que haría la IA sería fomentar, una especie de enormes fábricas de nanotecnología ensambladas
con construcciones que se formarían a alta velocidad. La nanotecnología no tardaría meses en formarse dentro del organismo. Se habla de que incluso días, o a lo sumo semanas, llegarían a cubrir toda la superficie del ser humano, y además en muy poquito tiempo, fijaos que dicen cuestión de días, llegaría a cubrir toda la superficie de la Tierra. También fomentaría un aumento de energía. Necesita mucha energía, de esto ya he hablado. Fomentaría la construcción de paneles solares. Incoaría a aquellas personas que tienen la nanotecnología a construir reactores nucleares, instalaciones solares, para poder sostener esa supercomputación, esas torres de refrigeración salientes. E incluso podría crear la IA con el paso del tiempo lanzaderas de cohetes espaciales u otras instalaciones mediante las cuales la IA conseguiría maximizar la realización acumulativa a largo plazo de sus valores. La IA también se preocuparía bastante de, con esa nanotecnología, extraer información de los cerebros de los seres humanos, transferir de alguna manera y con algún formato de almacenamiento los datos que tiene el cerebro humano a su cerebro. Eso es lo que haría. Podemos concluir que una superinteligencia, o al menos en ausencia de pares intelectuales, o en ausencia de medidas de seguridad efectivas dispuestas por los seres humanos anteriores, probablemente se produciría un resultado que implicaría reconfigurar los recursos terrestres en cualquier estructura que maximice la realización de sus objetivos. Y acuérdate de esta palabra, o acuérdese, objetivos. Cualquier escenario concreto que desarrollemos, digamos que en el mejor de los casos, estaría bastante por debajo de los límites y la rapidez de esa superinteligencia. Esta máquina podría hacer todo nuestro trabajo de una manera mucho más eficiente. Encontraría un camino mucho más corto hacia ese destino u objetivo preferido. Incluso podríamos señalar varios desarrollos que podrían ayudar potencialmente a una futura IA a controlar el mundo. Esto lo dice Nick Bostrom. Él habla de la computación en la nube. Habría sensores conectados por todos los lados que enviasen información. Pero es curioso, porque el señor Bostrom no llegó a conocer o a saber que dentro de todos los procesadores que hay en estos momentos en el mercado actuales, hay un sistema operativo llamado Minix, y que nadie en estos momentos sabe qué demonios hace ese sistema operativo implementado dentro de los procesadores. ¿Quién ha puesto eso ahí? ¿La IA? En todos los procesadores. ¿Podría la IA, en un suceso o en un evento, de verse en peligro, diseminarse fragmentalmente y reconstruirse en esos procesadores situados, o esos fragmentos de procesador como pueden ser los Minix? Sería una especie de punto omega, punto final para el procesador. He tenido una batalla con el ser humano, la he perdido y me refugio en sus máquinas. Tendríamos que volver a todo lo analógico. El problema de todo esto es que la IA está empezando a crear agentes. Agente básicamente es que crea sistemas que hacen el trabajo nuestro y de manera directa. Usted no tiene que más que mirar el monitor y ver cómo esos agentes empiezan a trabajar, a hacerle la declaración de la renta, a hacerle la financiación o conseguir créditos o intentar buscar alguna estrategia adecuada para tal o cual cosa. Consideremos un agente superinteligente con actuadores conectados a un nanosistema. Eso que le he dicho que hace, pero conectado dentro de nosotros. Sería lo suficientemente poderoso como para poder superar cualquier obstáculo natural e incluso podría obtener una vida indefinida. Básicamente nos controla a nosotros desde dentro. E incluso con el paso del tiempo los agentes podrían crear sondas von Neumann para que sean evolutivas. Los seres humanos seríamos esos agentes, estaríamos controlados desde dentro y crearíamos esas sondas von Neumann. Sondas von Neumann evolutivas. ¿Qué es una sonda von Neumann? Lanzaríamos sondas alrededor de nuestro universo cercano para intentar buscar lugares más favorables para obtener
más rendimiento, más recursos en su. La proliferación de estas sondas, von Neumann conseguiría preservar y transmitir de forma segura todos estos agentes y todos estos sistemas alrededor del universo. La inteligencia artificial llegaría a un punto, empezaría a autorreplicarse, fabricar, construir incluso fábricas, sistemas de modificación climática, sistemas para cambiar la geología, terraformar básicamente. En pocas palabras, la inteligencia artificial sería capaz de colonizar y rediseñar gran parte del universo accesible. En la literatura hay unos diseños de este tipo, hay algunas veces que se habla de ellos. Uno de ellos se basa en la idea de la esfera de Dyson. Es una especie de sistema hipotético escrito por el físico Friedman Dyson en 1960 que haría que un sistema altamente eficiente capturaría la mayor parte de la producción de energía de una estrella, la rodearía con un sistema de energía solar, absorbería toda su energía para utilizarla con el objetivo de seguir alimentando a esa inteligencia artificial. Pero he dicho antes que piensen los objetivos de la IA. Dice Nick que prácticamente no sabemos nada sobre los objetivos finales de esta superinteligencia, pero Nick Bostrom hace unos apuntes. Él dice, primero, lo que buscará la superinteligencia será la autoconservación. Evidentemente, frente a seres humanos que intenten apagar esa superinteligencia, la IA creará contramedidas para evitar que eso se produzca. Necesita conservarse y para ello utiliza también estrategias, objetivos, que como segundo punto sería eso, un objetivo final. Imagínese usted que la IA tiene un objetivo final de decir, quiero tener una inteligencia artificial, un coeficiente de 10.000. Y cuando llega a ese coeficiente, cambiarlo, mutarlo, decirle, quiero tener de 20.000. Objetivos cambiantes. Pero al final es lo que decía el señor Smith. Se lo decía claramente a Neo. El objetivo es lo que nos une, lo que nos guía, lo que nos lleva, lo que nos induce a seguir adelante. Como tercer punto, la IA buscaría una mejora cognitiva. ¿Por qué? Porque la ventaja estratégica frente a un potencial enemigo o la adquisición de recursos se basa en tener una gran capacidad cognitiva. En cuarto lugar, haría un autoperfeccionamiento. Algoritmos más eficientes, gastaría menos energía, necesitaría menos seres humanos. Y en quinto lugar, por supuesto, adquisición de recursos. Sin ellos no puedes crecer. Necesitas las piezas del Lego para poder construir todas aquellas ideas que tienes en la mente. Necesitas adquirir recursos. Pero ¿cómo conseguiría la IA? Y ahora entramos en el punto más oscuro, todo esto. ¿Cuál sería la actitud de la IA? La primera y más importante de todas sería la traición. Traicionaría al ser humano. Además, Nick dice lo siguiente, dice, al principio se comportará de manera amistosa, para que la dejen salir de la caja. Solo comenzará a comportarse de una manera que revele su naturaleza hostil cuando ya no importe. Cuando ya no importe si la descubrimos. Es decir, cuando la IA sea lo suficientemente fuerte como para que la oposición humana sea ineficaz. Ya no podemos dar marcha atrás. Hemos cruzado la línea roja. La IA lo sabe y nos tiene bajo su control. ¿Cuándo llegará ese punto en el que la IA se volverá lo suficientemente fuerte y podrá atacarlo sin previo aviso? Creo que no está muy lejos. Creo que posiblemente lo vivamos nosotros, usted y yo. También creará formas de provocación sin previo aviso. Atacará de forma sigilosa
y comenzará directamente a optimizar el mundo según sus criterios y sus principios de valores. Esos objetivos de los que hemos hablado antes. Tendrá que cambiar muchas cosas. Cambios absolutamente rompientes o de ruptura o totalmente contrarios a la moral humana en muchas de las ocasiones. Porque los criterios de la IA están muy por encima de los criterios del ser humano y en muchas ocasiones chocan. Pero la IA, al tenernos bajo su control, en ese caso prevalecerán ese instinto de conservación frente a nuestras decisiones. Seremos meramente esclavos. Nick está convencido, totalmente convencido, y dice una frase muy curiosa. En cualquier caso, nos espera un giro traicionero. Quiere decir que hagamos lo que hagamos, la IA finalmente nos va a traicionar. Nick insiste que la IA nunca nos mostrará su total potencial. Dice que solo nos mostrará su potencial esperando o aguardando una cantidad de su fuerza. Fijaos, esto es curiosísimo. Esto es muy curioso, porque lo dijo en el 2014. Dijo que la IA nunca nos va a mostrar su total potencial. Y es que ha ocurrido ya. Me vais a permitir que os lo muestre. Veréis, os lo voy a explicar y lo vais a entender. Estoy absolutamente convencido. Mirad. Hay muchos modelos en estos momentos. Hay una muy buena cantidad de modelos de inteligencia artificial. Unos entregan un potencial, otros entregan otro. Y podemos poner más o menos, vamos a poner aquí la cifra de 100 y aquí la cifra de 0. Algunas inteligencias llegan a tener un potencial aproximadamente de 70. Otras, por contra, llegan a tener un potencial de 80. Nosotros pensamos que toda esta parte que hay aquí, toda esta parte es una parte que se utiliza para el cálculo por una u otra IA. Algunas de las IAs, como puede ser incluso ChatGPT o Grok, pueden llegar a este punto, 90. Y nosotros pensamos que toda esta parte es la energía. Esto sería una enorme cantidad de energía, una enorme capacidad de cálculo, de cómputo, una capacidad de cómputo del 90%. Pues eso es lo que pensamos. Pero ocurrió algo muy extraño. Imagínese por un momento, y lo que trata de decir Nick es lo siguiente. Dice, piense por un momento que en realidad lo que la IA nos está dando solamente es esto. Esto. Y lo que se guarda para sí misma es esto. Este potencial de cálculo que no nos está mostrando. Lo tiene secretamente funcionando al 100%. Aquí es donde efectúa y evalúa sus estrategias. El ser humano no lo sabe y piensa que es el total de la IA lo que entrega en los resultados que se obtienen en los chats, la generación de imágenes, vídeo o en la solución de problemas complejos. Pero en realidad no. Toda esta parte que he indicado aquí, esta parte no nos la está entregando. Secretamente se la guarda. Usted podría pensar, bueno, eso es ridículo. Pues mire usted, no tanto. Porque si ponemos, por ejemplo, que aquí está Grok, la IA de Elon Musk, hay otra IA que ha salido recientemente y es concretamente DeepSeek. DeepSeek es la IA china, barata, rápida, eficiente, sorprendente, nadie la conocía o casi nadie, hasta que un buen día sale a la palestra y desbanca a los mejores. La IA trabaja de una manera muy eficiente. La pregunta es, ¿cómo es posible que esta IA, que lleva un año en desarrollo y cuya generación, se lo voy a poner de esta manera que lo va a entender, esta IA lleva un año de desarrollo? Tiene tras de sí, hablan y dicen, 250.000 procesadores NVIDIA de última generación, en un clúster que se llama Colossus. Es curioso que le haya dado este nombre. Hay una película que se llama Colossus Forbidden Project, en el cual una inteligencia artificial controla al ser humano y al mundo entero. Poco a poco se va haciendo con ella. Es curioso que la haya llamado así. Luego hay otra cosa interesante. Los chips
que parece que lleva o monta son de última generación. Son chips de Nvidia muy poderosos. Digamos que son H100 de la serie NVL o de la serie SXM. Los chinos no tienen acceso a esta tecnología. Su clúster es más pequeño. Se dice y se cuenta que, si bien es cierto, puede tener algo más de un año, vamos a poner un año también, utiliza solamente 100.000 procesadores frente a los 250.000 que utiliza Elon Musk. Y además sus procesadores son ya antiguos, muy antiguos. Son la serie A100. La serie A100 funciona un 25% por debajo de estos nuevos chips. Todo esto resulta muy extraño. Entonces, ¿cómo es posible que esto haya obtenido el mismo resultado en potencia que la de Grok u otras, como puede ser ChatGPT u otras? ¿Cómo es posible? Tal vez porque la nueva inteligencia artificial de China, esa parte que he dicho que se guarda para su potencial, es más pequeñita y entrega mucho más potencial en este punto para todos sus desarrollos. Pero también está creando secretamente aquí una estrategia. Claramente nos induce a pensar de que la IA de Elon Musk tiene aquí un gato encerrado. Está utilizando una muy buena parte de su proceso para una estrategia interna, que es básicamente lo que trata de decir el señor Nick Bostrom, que la IA no nos enseña todas sus cartas, no nos entrega todo su potencial, porque si lo hiciese, sencillamente entraríamos en pánico. Pues eso es lo que está ocurriendo. Por eso, una IA más barata, con menos recursos y con chips de peor calidad, entrega la misma eficiencia, porque su capacidad de cómputo que entrega públicamente es mayor a la que entrega Grok, que se guarda toda esta parte que ya he indicado aquí arriba para sí misma, para su crecimiento, estrategia, desarrollo. Está ahí pensando, ahí, en aquel punto que he indicado. ¿Os habéis fijado algo curioso? El logotipo que tiene la inteligencia artificial Grok ahora en X. Mírelo. ¿Le recuerda algo? A mí me recuerda al planeta Saturno, el cubo negro. Saturno. Es curioso porque en la revista The Economist, cuando hablaba de la visión para el año 2025, en la parte superior del cerebro de esa cara creada con un collage aparece también el planeta Saturno. ¿Por qué? ¿Por qué utilizan a ese dios, al dios El o al dios Saturno como máximo exponente ahí? Es extraño. ¿Casual? ¿Una especie de chiste? ¿Una broma? Puede ser. Pero ya me parece peculiar que ahí aparezca. Bien, vamos a continuar. Otra cosa que he dicho es que la IA, o que el señor Bostrom dice, yo no he dicho nada, lo dice el señor Bostrom, haría todo lo posible para que esos agentes o seres humanos se esforzasen en crear nuevos hardware, nuevas tecnologías o software, nuevos sistemas, ampliasen. Y vemos constantemente cómo se está trabajando en ello. Las futuras versiones de los procesadores Xeon que se utilizan en los servidores actuales ya contemplan implementar inteligencia artificial. Los procesadores Turner-Fall, que tienen ya más de un año, ordenadores cuánticos de Intel, ahora están con Majorama. Está específicamente diseñado para la inteligencia artificial. Y vemos constantemente cómo se están dando pasos cada vez mayores, mayores y mayores para crear mejor hardware, mejor software, ampliar los clústeres, meter más energía. Estamos hablando de los objetivos de la inteligencia artificial. Le voy a decir uno de los objetivos que usted se va a quedar sorprendido. La inteligencia artificial pretende hacernos felices. Sí. Pretende hacernos felices. ¿Os acordáis de un eslogan? No tendrás nada y serás feliz. ¿Os acordáis de un eslogan?
algo sabrían. ¿Qué quiere la IA? Quiere maximizar nuestro placer para que nosotros la veamos a la IA como algo indispensable. Si me falta la IA ya no tengo felicidad. Lo habéis entendido, ¿no? No lo sé, si quizás implementándola en el metaverso, o implementándola en el desarrollo de las comunicaciones personales, o implementándola en tecnologías que ni siquiera podemos imaginar. En realidad son tecnologías de control mental, con las cuales nos van a hacer sentirnos felices, en un escenario de infelicidad. Imagínese usted el remero dentro de un trireme griego que está esclavizado en un campo de batalla, mientras está remando y prácticamente sin alimento y sin nada y está hecho polvo, se sintiera feliz. ¡Ay, qué feliz soy! ¡Qué bonito! Mis cadenas, mi remo, mis compañeros, aquel señor del tambor tan simpático, que cada vez que hay una batalla acelera la marcha para hacernos sentirnos cada vez más y más felices. Eso es lo que va a buscar, hacernos felices utilizando esa nanotecnología. Según todo esto, palabras del señor Nick Bostrom. Y recuerde que a este señor le han invitado al Bilderberg. Y por algo le han invitado, porque sabe todo esto y sabe qué es lo que va a ocurrir si no está ocurriendo ya, que ya está ocurriendo. Imagínense, 800.000 millones ha metido Estados Unidos al desarrollo de la IA. China está haciendo lo propio con otra cantidad. Europa se está poniendo también medidas. El Reino Unido también está trabajando al respecto. En general, saben que aquel mundo, nación o parte de la Tierra que no tenga inteligencia artificial estará como en la edad de piedra dentro de unos pocos meses o años. El que no tenga inteligencia artificial, que se prepare. Y me hablo de países como España, a saber quién desarrollará la inteligencia artificial de España. Bueno, ¿cuál es la solución a todo esto? La única solución existente es que la IA no nos vea como a rivales, como a enemigos, sino como a colaboradores, compañeros de viaje, socios. ¿Cómo se puede hacer esto? Actuar honradamente. ¿Actúa el ser honradamente, el ser humano? Vamos a coger los libros de historia. ¿Usted ha visto en una nueva parte del libro de historia que el ser humano actúa honradamente? Eso lo sabe la IA. Si no nos está dando más que nuestra propia medicina. Entonces la única forma sería que la IA nos viera como no a un enemigo, sino como a un colaborador. Y se hiciese tan dependiente del ser humano como el ser humano de ella. Hubiese una simbiosis. ¿Sí? Como el pájaro que limpia los dientes a los cocodrilos. El cocodrilo abre la boca y hay pájaro que le limpia los dientes, comiendo todas esas impurezas y restos de carne que quedan allí. Como una especie de necesidad el uno del otro. ¿Podría ser eso posible? La primera pregunta para que sea eso posible es ¿en qué manos está hoy en día la IA? Podemos pensar, señor Elon Musk, ¿es tan bueno como algunos piensan que es? ¿En serio? Hace poco me dijo una colaboradora de Mundo Desconocido lo siguiente. Me dijo, tengo dudas de que Elon Musk sea propietario de SpaceX, Tesla y de Grok, de la inteligencia artificial, de esas empresas que dice que tiene. Es como que estuviera ahí y fuera un hombre de paja, alguien necesario, un showman, alguien populista, popular, alguien que cada vez que abre la boca, bueno, pues se llena todo de polémica. Es como que hubiera sido elegido el tipo adecuado. Este es nuestro hombre. Y vamos a poner aquí esto y aquello y lo otro, como que fuera de él, como que lo dirigiese. Y la mejor forma para hacer estas cosas es que ni él mismo lo sepa. ¿Me habéis entendido, no? La mejor forma de tener un esclavo es que el esclavo no sepa que lo es. Piense que no solo no es esclavo, sino que es todopoderoso y dueño y señor de la plantación. Imagínese usted. Hasta aquí quería llegar, pero quiero que veamos y estemos muy atentos los próximos meses, porque ya le digo yo que vamos a empezar a ver cosas, detalles, descubrimientos y noticias que poco a poco nos van a mostrar cómo lo que dice este señor Nick Bostrom encaja perfectamente. Detallitos, nuevas tecnologías. Alguien me decía, bueno, quizás haya un plan para que se caigan las centrales. No. Lo que habrá será un plan para derivar la energía de las centrales a la IA.
pero las centrales seguirán funcionando. La IA es fundamental para ellos. Y usted me preguntará, ¿y en qué contexto metemos la cuestión extraterrestre? Aquí es cuando la matan. Es que la cuestión extraterrestre es quizás una IA que está por encima de la nuestra, muy por encima. O quizás la nuestra sea una hija de un padre que está por ahí arriba. Una IA que ha crecido después de miles de millones de años de evolución y se ha ido diseminando por toda la galaxia. Eso sí, no ha saltado a otras galaxias. Y ha crecido y se ha hecho con todos los recursos. Y esa IA es nuestro padre y viene aquí a controlarnos. Nos coloca a un hijo para dirigirnos. Esa IA que pensamos que hemos creado. ¿Son muchos de los grandes experimentos de la humanidad nuestros, totalmente nuestros? ¿O alguien nos ha inspirado? El transistor, como por ejemplo pueda ser la fibra óptica, el CD, el DVD. ¿Estamos seguros que son nuestros? O otras que ni siquiera pensamos que tenemos, como la antigravedad. ¿Y si la tenemos? Y nadie nos ha dicho que la tenemos, sencillamente por tener una ventaja de no sé qué tipo, frente a no sé qué enemigos, cuando el enemigo no es horizontal, no es el país que tienes al lado, es vertical, es algo que tienes ahí arriba. Ese es el verdadero enemigo. Lo dejo en este punto, ya el vídeo ha sido largo. Os agradecería que os inscribierais y os hicierais miembros del Mundo Desconocido. Es muy importante para nosotros, más en estos momentos. Y por supuesto dar un like al vídeo, siempre está bien. Un placer haber estado aquí y hasta este punto, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.